Bienvenidos a Charlando el Texto, el espacio donde el equipo pastoral de la Tercera Iglesia del Nazareno comenta el texto para el sermón de este domingo. Así podremos prepararnos para escuchar con mayor claridad lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Este domingo 17 de diciembre de 2023 estamos en el tercer domingo de Adviento. Los textos son Isaías 61, versículos 1 al 4 y versículos 8 al 11. Del Señor. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Pues es el llamado, o sea, lo que Jesús viene a hacer, pero que entiendo que ahora nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo, en el sentido de alcanzar a esas personas que están en necesidad y dar esperanza, ¿no? O sea, el compartir el evangelio, dar esperanza, y que es complicado, ¿no? Porque cuando dice broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones, pues hablar de justicia en estos tiempos, hablar de pues de que las cosas van a ir bien, no es como, pues es más fácil hablar de calamidades, ¿no? O del apocalipsis, o de que viene el castigo, etcétera, etcétera, pero hablar de esperanza y de que se hará justicia a personas que están viviendo en injusticia, que están, o sea, no solo que la están viendo, que la están viviendo, es bastante complicada, pero es la tarea de la iglesia, y creo que muchas veces lo eludimos, o nos centramos en temas muy específicos para no tener que llegar a estos temas. Y me gusta que la parte donde sí está hablando de compasión, de anunciar las buenas nuevas, de sanar a los corazones heridos, proclamar libertad, pregonar el año del Señor, o sea, esa esperanza, pero también hace mención a amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. También como hacer esa parte de, o sea, como no obviar, ¿no? De, bueno, el Señor te ama tal cual eres y no tienes que cambiar nada. O sea, no, el Señor te recibe tal cual eres para transformarte, porque eso que estás viviendo y que estás haciendo no lo va a compartir, ¿no? La muy sonada frase de Dios ama al pecador y no al pecado, pero que muchas veces no señalamos ese pecado o no hacemos como ese énfasis, y no digo señalar en un aspecto de criticar, ¿no? O enfatizar ahí, sino ayudar a las personas a llegar a esa pues reflexión y convicción de que necesitamos ese cambio de vida para realmente disfrutar
en la presencia de Dios. Creo que, creo que es importante, como mencionabas, ¿no? Que es un pasaje que habla sobre anunciar la justicia a la gente que no la conoce, ¿no? Que vive en todo tipo de opresiones. Y luego, ¿cómo lo hemos descuidado? No sé si porque entendemos que viene una carga con predicar la justicia, el hacer esa justicia, ¿no? O sea, no, como dice Santiago, ¿no? No, de nada te sirve que le digas a la persona que está con frío, no, pues tápate, ¿no? Si no le das tú con qué taparse, ¿no? O la persona que tiene hambre le dice, pues come algo si no le das que comer, ¿no? Y yo creo que esa es una razón, una excusa como iglesia para no hablar de la justicia, porque requiere que hagamos esa justicia de la cual estamos hablando. Y a veces nos falta el compromiso verdadero, ¿no? De no solo anunciar la justicia, sino también hacerla. Y en ese sentido, eh, llama la atención el versículo 3 y 4 que dice que se anuncia, ¿no? Las buenas nuevas o el evangelio a los abatidos, etcétera. Y dice, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán asolamientos, ¿no? Es decir, aquella gente que padece injusticia, ¿ah? Luego es restaurada y luego se convierte en restaurador, ¿no? O sea, es un proceso completo, ¿no? No es nada más que, que se les da justicia o que se hace justicia por ellos, sino que además son restaurados, ¿no? Dice, se convierten en árboles de justicia y edifican las ruinas, ¿no? Porque este pasaje en particular, pues tiene como muy presente esa metáfora del árbol y de la semilla, ¿no? En los últimos versículos vuelve a repetir eh, de la tierra que produce renuevo y un huerto que tiene semillas, como ese, esas metáforas de plantas y todo eso. Pero me recuerda el Salmo 1, ¿no? El hombre que busca al Señor es como un árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Y estos oprimidos, ¿no? Esta gente que ha sufrido injusticia, se convierte en un árbol, ¿no? Un roble, dice creo que en la versión que leíste, ¿no? O sea, un árbol grande que sirve de sustento para otras personas. No, creo que si cumpliéramos nuestra comisión como iglesia, ¿no? De anunciar esa justicia y hacer la justicia, estaríamos abriendo la oportunidad o abriendo el camino para el Señor para que transforme más gente que a su vez se convierta en gente que reconstruye y que transforme también o que participe en la transformación de otras personas. Y sin embargo, a veces con el argumento de un celo o de ser cuidadosos, o sea, no permitimos, o sea, ni siquiera es como que busquemos que ese proceso se dé, ¿no? Que facilitemos ese proceso. A veces intervenimos para que no se dé, como tú no puedes compartir con otros porque tú acabas de llegar, porque tú todavía no, o sea, y empezamos a poner cargas en las personas que ni siquiera nosotros llevamos bien y no permitimos que, o se nos hace cómodo, que mientras siga siendo pobre yo le puedo seguir dando, o creo esa relación dependiente, ¿no? Y yo así cumplo y tampoco tengo que esforzarme más, en lugar de sumar a esas personas a que vivan ese proceso y empiecen a ser discípulos también, ¿no? Porque a mí, o sea, porque ni siquiera es algo que esté en la Biblia, ¿no? O sea, porque a mi parecer no están listos para hacerlo, pero en realidad ninguno está listo para hacerlo. Mm, me da también a pensar el hecho de como que se viene en una escalada, ¿no? En el versículo 1
él se posiciona desde el lado ungido, pero tiene una responsabilidad. O sea, no solo es sentirse el ungido de Dios y por eso está en una escala alta de vida o en una plataforma más elevada, sino que hay una razón por la cual ha sido ungido, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Es predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, hay una razón de ser del elegido. Y viene, a mí me hace pensar el hecho de lo que decía Lemon hace un ratito, de el que es en el versículo 4, cuando ya eres restaurado, cuando ya después de ser abatido eres una nueva persona, te manda también a llegar a los demás, ¿no? Entonces, creo que esta cadenita, si no la hacemos bien, si no la entendemos bien, desde el ungido, por así ya ponerlo, o sea, desde la parte de la cabeza que dice, yo soy la cabeza para esta razón, o sea, no soy la cabeza para juzgar o para pisotear o para señalar, sino esta es la razón de estar en la cabeza o de haber sido ungido. Ahora, las personas que han sido trabajadas en su corazón y que también llevan como ese proceso, entenderán que también tendrán que hacerlo. Y es un problema que a veces como iglesia tenemos, ¿no? O sea, nosotros peleamos contra las cabezas porque de repente no nos dejan servir o nos juzgan o nos critican y decimos, está mal la organización, está mal el liderazgo, está mal esto. Y cuando llegamos ahí, nos convertimos en lo que juramos destruir. Y me da esa parte, ¿no? O sea, me hace pensar en esa parte de que si desde el principio como ungido no cumplo con ese propósito, el siguiente nivel al que se ha sido sanado o al que ha sido rescatado, tampoco va a cumplir con su propósito. Y no le estamos enseñando precisamente esa parte, ¿no? Ok, Dios me ha llevado a mí para esto. No es para gobernar, no es para mandar, no es para ser el sumo sacerdote, el sumo pontífice, sino me ha dado esta razón. Ahora, cuando tú eres restaurado, tú podrás, como el versículo 4, los restaurados reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. O sea, entonces ese es como, yo lo veo ahorita como un proceso si no cumplimos, el ungido no cumple con su propósito de restauración, el que es restaurado tampoco podrá cumplir con su propósito en seguir restaurando, ¿no? Entonces, por ahí se puede llegar a romper también algo de la voluntad de Dios. ¿Algo más, Febe? No, yo creo que coincidimos, ¿no? O sea, incluso lo que Willy aporta ahorita es ese proceso, o sea, cómo lo podemos am, frenar y si lo estamos viviendo. O sea, esa unción que recibo, ¿de verdad está bendiciendo a otros o creo, porque no sabemos que la gracia no la podemos acumular, ¿no? Pero creo que la sigo acumulando, no sé. Pero evidentemente si no estoy invirtiendo en otros o compartiendo eso, pues estoy frenando ese proceso también. Y es lo que mencionaba Willy, ¿no? Si depende cómo ¿cómo se dice? Eh, nos consideremos a nosotros mismos en esa calidad de ungido, ¿no? Porque un ungido que decía Willy, ¿no? Que se siente ungido para ser el sumo sacerdote y que todo el mundo le sirve y todo el mundo le haga caso. Eh, para empezar, quién sabe si logre la restauración de los demás, ¿no? O sea, alguien que busca solamente el poder y que asume esa unción como una manera de ejercer el poder, no creo que hiciera lo que dice el versículo 4, ¿no? El versículo 3. O sea, no rompe cadenas, no libera, no consuela. Pero en dado caso, ¿no? De que fuera capaz de mirar a otras personas, esas personas se van a convertir en un clon, ¿no? De ese ungido déspota que, que hace lo que él quiere, que espera que todos le sirvan, y que creo que es el problema
que tenía Israel, ¿no? O sea, los reyes se servían a ellos mismos, de manera que el siguiente rey pues aprendía lo mismo, ¿no? Y se servía a sí mismo y por eso llegaron hasta el exilio, ¿no? En cambio, si hubiera habido un rey, ¿no? Que en lugar de servirse a sí mismo hubiera proclamado justicia, hubiera hecho la justicia, hubiera hecho lo correcto, el pueblo de Israel eh, hubiera evitado el exilio, hubiera crecido la gloria esplendorosa, ¿no? Que pues los profetas después tienen que anunciar, ¿no? Y que al final de cuentas, pues es algo, y que Jesús mismo retoma eso, ¿no? Hace de este pasaje, pues su discurso de apertura en la sinagoga, y de ahí se lanza a hacer precisamente lo que nadie había hecho, al grado que, pues hoy en día la iglesia cristiana, por lo menos lo hizo en algún tiempo, ¿no? Y reflexionamos, eso debimos o debemos hacer nosotros, ¿no? Y si no lo hacemos, no solo no solo no estamos cumpliendo la palabra de Dios, sino que además estamos traicionando el mensaje de Cristo. Creo que entonces podríamos ir, por ejemplo, en este sentido, que reconocemos al ungido cuando vemos estas acciones y reconocemos al restaurado cuando vemos que sigue restaurando a otros, ¿no? O sea, porque si no, entonces transgiversamos el por qué somos ungidos y podríamos autonombrarnos ungidos sin serlo porque no cumplimos, ¿no? Y Isaías sí se estaba poniendo en esa postura porque capítulos antes, en el 42, él entiende que Jehová lo ha ungido para algo, ¿no? Y aquí entiende el para qué. Entonces, por ahí podríamos ir entonces también viendo el hecho de que si Dios te ha ungido, esta tendría que ser como tus muestras, ¿no? De servicio. Y si tú has sido restaurado, entonces tendrías que ir restaurando a los demás o restaurando a más personas, porque podría romperse en algún momento la cadena y sentir, yo ya soy restaurado, pero no estoy interesado en la restauración de los demás. Entonces, si no estás en esa línea, quiere decir que no has cumplido o no has sido realmente restaurado, así como no has sido realmente ungido, ¿no? Te has autoproclamado en algún sentido.